En el departamento del Tolima, más exactamente en las gigantescas instalaciones de la base militar de Tolemaida, hogar de las Fuerzas Especiales de Colombia. Lo que había sido una noche bastante tranquila, de repente, después de un par de llamadas que se originaron en Bogotá, la gran capital de Colombia, todo se convirtió en un caos total. Sin previo aviso, la luna huyó despavorida para dar paso a un día lleno de nubes negras que acudieron al llamado de la complicidad, acompañadas por una ligera llovizna que iba en aumento con demasiada rapidez. Las nubes formaron un manto que fue cubriendo el azul del cielo, haciendo aún más oscuro lo que quedaba de la noche, como si tratara de impedir que desde arriba alguien pudiera ser testigo de lo que se avecinaba abajo en la tierra. En la base los militares iban y venían de un lugar a otro en una carrera contra el tiempo, como si se prepararan para una batalla o para acudir a un llamado de emergencia. Algunos uniformados de edad avanzada gritaban órdenes que otros más jóvenes se apresuraban a cumplir. En medio de una situación que resultaba algo confusa pero muy normal en aquellas instalaciones, las luces de una gigantesca pista de aterrizaje se encendieron repentinamente, casi al mismo tiempo que un enorme avión Lockheed C-130, también conocido como avión Hércules de fabricación americana, color verde aceituna con pintas marrón y negras, encendía sus motores para luego iniciar un lento desplazamiento por la pista hasta que finalmente se detuvo en un punto de ella, con la rampa trasera abriéndose lentamente como si se tratara de las fauces de un gigantesco cocodrilo. Los 4 poderosos motores del avión rugían con autoridad y las hélices en las turbinas herían de muerte las gruesas gotas de lo que ya era una lluvia intensa. Sin más aviso que el chillido agónico de la enorme puerta de un hangar que se abrió de repente muy cerca de donde la aeronave se detuvo, aparecieron en escena las fantasmales figuras de un grupo de hombres armados hasta los dientes. Solo unas horas antes habían llegado desde la capital en varios helicópteros y de inmediato se reunieron con el comandante de la base para recibir instrucciones. La sola presencia de aquellos hombres de aspecto rudo bastó para que el lugar se paralizara de inmediato y todas las miradas fueran a parar sobre ellos. Se movían muy rápido, en armonía sincronizada, como máquinas de guerra marchando obedientes y sin ningún temor hacia la batalla. Mientras se dirigían hacia el avión que los aguardaba con sus fauces abiertas para devorarlos enteros, la fuerte lluvia les empapaba el uniforme y sus pasos firmes hacían salpicar el agua de los charcos que ya se había formado a raíz de la lluvia. Uno a uno iban siendo engullidos por la boca del enorme pájaro de acero, hasta que finalmente todos abordaron muy deprisa la aeronave militar, como si en algún lugar hubiese vidas que salvar. La rampa se levantó hasta cerrarse por completo con todos aquellos comandos en su interior. Para los curiosos que habían observado lo que parecía ser una carrera contra el tiempo, estaba claro que no se trataba de una operación de rescate ni de salvamento. Era fácil reconocer el escudo que llevaban en su uniforme, y por tanto era aún más fácil saber que no iban a salvar vidas. Su verdadero propósito era quitarlas, cegarlas, acabar con ellas. Ellos eran lo que ningún ser humano desearía encontrarse en medio de la selva, y cualquiera daría lo que fuera porque su nombre no estuviera escrito jamás en alguna de sus órdenes de operaciones, a las que irónicamente también llamaban la lista de las almas. El uniforme que vestían era de color negro con algunas manchas de color verde oliva y marrón, entre otras que lo hacían ideal para camuflarse entre la naturaleza, tanto en el día como en la noche. A la altura del pecho de los uniformes se podían apreciar una gran cantidad de condecoraciones que hablaban por sí mismas de las grandes hazañas realizadas por este grupo de hombres, todos de gran estatura y de contextura recia. En el brazo derecho, casi a la altura de su hombro, no podía pasar desapercibida una gran calavera bordada con hilo blanco que sostenía entre sus dientes un puñal ensangrentado y encerrada en un círculo bordado con hilo dorado, y que no era otra cosa más que el escudo que los identificaba como el Comando Élite Alfa 9 de las Fuerzas Especiales de Colombia. Un escudo que para la mayoría significaba muerte y desolación, y que más que respeto,
infundía temor en todos aquellos que conocían o habían oído hablar de la leyenda de la sombra asesina. Una leyenda que, a pesar de tantos años, permanecía intacta y más viva que nunca en la memoria de todo un país y de aquellos pocos que, gracias al Dios Todopoderoso, habían logrado escapar de las garras de la muerte y de su temible mensajero, un hombre apodado La Sombra, el fugitivo más temido y buscado de la historia de la nación. Un fantasma al que nadie había logrado encontrar, pero que aún así estaba allí, presente en la vida cotidiana de cada ciudadano. Esto gracias a los medios de comunicación que no cesaban en su empeño por no dejar que la gente olvidara sus horrendos crímenes, y lo seguirían haciendo hasta el día en que le dieran muerte o lo capturaran para hacerle pagar por ellos. Dos cosas muy poco probables si se tenía en cuenta los antecedentes de los últimos encuentros con el peligroso fugitivo y sus compinches, los cuales habían hecho que aumentara considerablemente la ya de por sí interminable lista de víctimas mortales, así como también la jugosa recompensa que por ellos ofrecían. Todos aquellos imponentes soldados portaban pistola Walter 9 milímetros de color negra enganchadas a su cintura dentro de portaarmas del mismo color y atadas alrededor de una de sus piernas por un cordón, algunos al lado izquierdo y otros al lado derecho. Todos excepto uno, el más grande y fortachón. Era él quien iba al frente del grupo y parecía ser quien lo dirigía, por lo que era fácil adivinar que se trataba del comandante del grupo. Su pistola era una Colt calibre 45, también negra como la más oscura de las noches, quizás tan negra como sus conciencias, si es que las tenían o alguna vez las tuvieron. Llevaban consigo fusiles de asalto de última generación con mira infrarroja y sofisticados aparatos de visión nocturna que ponían a sus enemigos en una gran desventaja, lo que sin duda facilitaba sus operaciones y las convertía en verdaderas carnicerías. Todo eso, claro está, gracias a la generosidad de los norteamericanos, quienes no solo suministraban las armas, sino que también aportaban grandes sumas de dinero, además de intercambiar con las agencias de inteligencia, tanto militares como de policía, información útil para la lucha antinarcóticos y de paso útil para los intereses de la gran nación del norte. Como siempre, sus rostros estaban ocultos de las miradas extrañas gracias a sus pasamontañas de color negro que solo permitían a los curiosos encontrarse con las miradas frías y penetrantes de aquellos seres que parecían no pertenecer a nuestro mundo. Miradas que reflejaban una total ausencia de piedad, de sentimientos, incluso de vida, y otras tantas emociones tan propias de un ser humano. Parecía como si todo aquello hubiese sido borrado de sus mentes, y en su lugar se hubiera escrito una nueva historia en la que eran cazadores de humanos, vengadores, justicieros de las penumbras al servicio de una justicia sin rostro. El grupo de uniformados estaba compuesto por al menos 25 hombres, y una vez a bordo del avión, este rápidamente se desplazó por la gran pista en medio de una intensa lluvia que no amainaba. Caballeros, La Sombra se encuentra muy cerca de la frontera con Panamá, intentando cruzar al país vecino. Debemos impedir que logre cruzar esa frontera, o lo habremos perdido para siempre, dijo Tyson a sus hombres mientras el avión tomaba posición en uno de los extremos de la pista, y desde allí inició un recorrido, primero muy lento y que fue aumentando hasta alcanzar gran velocidad, para finalmente despegar dejando en el ambiente la nauseabunda fragancia de los muertos y el olor de la sangre que se mezclaba con la fuerte lluvia que caía desde el cielo. Dos olores que aquellos hombres llevaban impregnados en su uniforme, en la piel y hasta en lo más profundo de sus negras conciencias. Mientras tanto, unas horas antes, Dana y sus padres regresaban a su casa, ubicada en el nororiente de la ciudad, al interior de un fuerte militar. Venegas, voy a necesitar que unas las escoltas de mi hija, la de mi esposa y la mía también, ya que los tres saldremos de la ciudad mañana a eso del mediodía. Seguramente habrá algunos refuerzos para las escoltas, alrededor de 30 hombres más. Así que quiero que coordines los vehículos necesarios para el desplazamiento. Ya hablaremos mañana en la mañana de la ruta y el lugar a donde iremos. Lo que ha pasado esta noche con mi hija nos deja claro que debemos mejorar la seguridad, pero sobre todo, que no debemos confiar en nadie. ¿Sabes a qué me refiero?
dijo el general Hernández a su jefe de escoltas, mientras el vehículo en el que se transportaban se detenía dentro de las instalaciones de un gigantesco complejo policial. Sus ocupantes descendieron frente a la entrada de una hermosa vivienda ubicada de manera estratégica sobre una pequeña colina y alejada de las demás viviendas para darle privacidad a la familia del general. La estructura era de ladrillos color ocre. Tenía 2 pisos con grandes ventanales y rodeada de jardines hermosos y coloridos. También algunas fuentecillas de agua cristalina completaban la hermosa fachada de la casa, asignada al general y su familia por el comando de la policía. Como ordene mi general, entiendo perfectamente a qué se refiere. Manejaré la información sobre el viaje con la mayor discreción. ¿Quiere que deje a algunos de mis hombres alrededor de la casa esta noche?, preguntó finalmente el jefe de seguridad. Ya fuera del auto, el general Hernández fijó su mirada en un punto cualquiera de la casa. Meditó durante unos segundos y luego respondió: la idea podría sonar algo descabellada si tenemos en cuenta que estamos dentro de una guarnición de la policía. Sin embargo, después de lo que ha pasado esta noche, contar con algo de seguridad extra nos dará a mi familia y a mí un poco de paz y tranquilidad. Así que me parece una excelente idea. Sargento, disponga de sus mejores hombres y que vigilen muy bien. Ubique a un par de ellos en el patio, bajo el balcón del cuarto de Dana. Ella es quien está más intranquila. Eso la hará sentir mejor. Quiero que descanse bien lo poco que queda de la noche. Han sido momentos muy difíciles para ella. No se preocupe, mi general. Personalmente me encargaré de supervisar la seguridad esta noche y de aquí en adelante. Gracias, Venegas. Sé perfectamente que a ti puedo confiarte la seguridad de mi familia y también la mía. Pero no exageres esta noche. Te necesito descansado y con todos tus sentidos alerta para mañana. Así que tómate tú también un descanso. Te lo mereces. Dicho esto, el general Hernández hizo el acostumbrado saludo militar. Se acercó a su hija y luego de cobijarla con su brazo derecho, él y ella, que aún cojeaba, caminaron despacio para finalmente ingresar a la vivienda seguidos por Marta. El interior de la casa estaba pintado de color rosa pálido. El piso era enchapado en baldosa blanca reluciente. Unos pasos más al interior, sobre una gran alfombra de color celeste y figuras geométricas en blanco y negro, una sencilla pero cómoda sala con muebles tapizados en cuero color marrón y cojines en tela color vino y blanco, recibía con agrado a los visitantes. La sala contaba también con una mesita de centro rectangular, elaborada en madera de pino y con acabado en barniz color café que le daba un elegante acabado rústico. Justo a mitad de esa sala, una humilde mujer casi medio dormida, de unos 33 años, salió amablemente al encuentro de la familia. «Buenas noches», saludó la mujer. «Buenas noches, Irene», respondieron los tres casi en coro. «Señora Marta, ¿necesita usted de mi ayuda?», preguntó Irene, quien era la empleada de la casa. Aunque por la expresión en los rostros de los tres, ella supo al instante que algo no andaba bien y que quizás era mejor no hacer preguntas. «Gracias, Irene, pero creo que estamos bien. Además es muy tarde. Deberías estar durmiendo. Regresa a tu cama», se apresuró a responder Dana, con un dulce tono en su voz, al tiempo que miraba a sus padres buscando su comprensión. «Perdón, mamá. Solo deseo irme a la cama. Estoy exhausta», agregó Dana. «Está bien, hija. Ve. Tu padre y yo también hemos tenido una noche fatal e iremos a la cama enseguida», respondió Marta, acariciando con gran ternura el rostro de su hija, quien se alejó cojeando hacia su cuarto, ubicado en el segundo piso, al final del pasillo. «Irene, ve a descansar. Mañana será un día de mucho trabajo y voy a necesitar que te levantes muy temprano para ayudarnos con algunas cosas», dijo Marta. Su voz lucía tan cansada como su rostro. Sus ojos estaban irritados. Seguro había llorado mucho al enterarse de lo cerca que estuvo Dana de perder la vida a manos de tan peligroso criminal. Hernández la abrazó con dulzura y mirándola a los ojos preguntó: «¿Estás bien?». «Sí, lo estoy, pero me gustaría saber qué fue lo que pasó esta noche. ¿Y por qué a nuestra hija?», interrogó Marta en voz baja. Pero antes de responder, el general dirigió su mirada a Dana.
¿Quieres que te ayude, hija?, preguntó el general al ver a Dana subir con dificultad las gradas de las escaleras que se abrían a la entrada de la casa como dos brazos que alegremente daban la bienvenida a los visitantes. Las barandillas que servían de apoyo a quienes por ellas subían eran de color negro con pequeños detalles en dorado, y en la parte alta formaban un pequeño balcón a cada lado para luego unirse a la pared de un amplio pasillo que del lado derecho conducía a una pequeña sala de televisión, ubicada unos metros más adelante y acondicionada con poltronas tapizadas en una suave, acolchada y muy elegante tela de color gris, producto de la mezcla de nylon, algodón y poliéster. En el centro de la sala, un vidrio ovalado, sostenido por los 3 dedos alargados de un pequeño tronco de madera, hacía las veces de mesa de centro. Frente a las poltronas había un mueble de madera sobre el cual reposaba un televisor de 24 pulgadas de la marca Hitachi. A cada lado del mueble se erguían orgullosas hasta alcanzar casi 2 metros 2 dracaenas marginatas, con hojas anchas de color verde y bordes marrón. Unos metros más adelante, sobre el mismo pasillo, al lado derecho, había 2 cuartos vacíos, pero debidamente acondicionados para recibir visitas. Por último, al terminar el pasillo, los múltiples tentáculos verdosos de un helecho colocado al lado derecho de una puerta de madera color café, sobre una matera a unos 70 centímetros del piso, parecía dar sutilmente la bienvenida al cuarto de Dana. Al lado izquierdo, el pasillo llevaba hacia una acogedora sala de esparcimiento frente a un espacioso balcón, custodiado por helechos y verbenas de color rojo, amarillo y púrpura. Desde aquel balcón, la ciudad parecía rendirse ante quien observaba su inmensidad. En esta sala, los muebles estaban tapizados en cuero negro y la mesita de centro era en madera color caoba, en forma rectangular y con centro de cristal. Finalmente, unos metros más adelante, el pasillo terminaba en la entrada de la habitación principal, lugar de descanso del matrimonio. «Estoy bien, papá, no es necesario. Solo necesito un poco de descanso para recuperarme», respondió Dana al ofrecimiento de su padre. Había heredado de él el orgullo y el temple que la hacían parecer más fuerte de lo que realmente era, algo que definitivamente hacía sentir muy orgulloso al general. «Es algo complicado de explicar», respondió el general a su esposa, también en voz baja. «No importa. Yo trataré de entender. Quiero saber a qué nos enfrentamos y estar preparada para defender a nuestra hija. Somos una familia y lo superaremos juntos, como familia», insistió Marta. «Ok, ¿te parece bien si hablamos de ello mientras preparamos un té en la cocina?», sugirió Hernández. «Sí, es una gran idea. Un té me hará bien», respondió Marta, y luego de rodear la cintura de su esposo con el brazo derecho, los dos se dirigieron a la cocina, mientras Dana llegaba a la parte alta y empezaba a caminar por el pasillo, seguida por sus miradas. Desde allí ella también los miró, y sin necesidad de palabras, les dedicó una dulce sonrisa a manera de buenas noches. Luego desapareció por el pasillo en dirección a su cuarto. La casa no solo era hermosa, también era de gran tamaño, por lo que a Dana llegar hasta su cuarto le llevó un par de minutos extras. Una vez en su cuarto, se percató que la ventana estaba un poco abierta y la brisa suave de la noche jugaba con las blancas cortinas que adornaban su cuarto. La habitación era espaciosa, con una cama de gran tamaño, elaborada en cedro de la mejor calidad, con un par de figuras de rosas en el cabecero, las cuales habían sido talladas a mano. La madera tenía una generosa capa de barniz de acabado mate que resaltaba su belleza. Sobre la cama, un grueso y suave colchón había sido cubierto con sábanas blancas, y sobre ellas se extendía un gran edredón 100% de algodón blanco, con figuras de rosa en color negro, al igual que sus bordes, los cuales tenían las mismas figuras de rosas, solo que en color blanco. Había al menos 6 almohadas y abundantes cojines de diferentes colores como detalle final. A cada lado de la cama había una mesita de noche también de cedro con el mismo acabado de la cama, y sobre ellas 2 lámparas de mesa elaboradas en metal cromado y pantalla en tela de color lila que le daban al lugar un aire de frescura muy acogedor. El cuarto también contaba con un escritorio de madera con su respectiva silla acorde con el color y acabados de la cama. En el centro de la habitación, 2 pequeñas poltronas tapizadas en cuero color blanco
y rodeadas de cojines en color blanco y negro complementaban la decoración. Todo esto sobre una alfombra blanca que cubría en su totalidad el piso de la habitación. Dana caminó hasta una de las poltronas, se sentó sobre ella, desató los cordones de las botas y se deshizo de ellas y de los calcetines verdes que también le habían obsequiado los militares. Luego caminó descalza hasta la ventana. Desde allí aprovechó para echar un vistazo al patio de la casa, en donde dos hermosas palmeras se erguían orgullosas junto a una imponente fuente de agua cristalina, rodeada de un muy bien cuidado jardín de flores de distintos colores. Entre ellas, lavanda de color violeta, claveles rojos, petunias color lila y tulipanes de varios colores. Advirtió también la presencia de dos uniformados que prestaban su guardia y los saludó con un leve movimiento de su mano derecha. Los dos soldados que custodiaban el patio correspondieron al saludo de Dana con un movimiento de cabeza. Luego, la vista de la chica fue a parar en un firmamento en el que las nubes se habían disipado, dejando al descubierto un hermoso cielo azul plagado de estrellas. Dana miró aquel cielo de una manera diferente, como no lo había hecho antes. Quizá porque recordó que esa noche pudo haber sido la última vez que disfrutara de aquello tan majestuoso. Un sentimiento de culpa mezclado con una profunda tristeza la embargó al recordar que sus amigos no tuvieron la misma suerte que ella. Para ellos no hubo héroes que llegaran a rescatarlos. No hubo una segunda oportunidad en la vida. Y peor fue el sentimiento de reproche hacia ella misma, al pensar que quizás las cosas pudieron haber sido distintas de no ser porque ella no quiso escuchar los consejos de su mejor amiga Jocelyn, o Joss, como cariñosamente era llamada, e insistió en ir a aquel lugar tan peligroso de la ciudad. De repente sus ojos empezaron a derramar lágrimas al comprender lo frágil que podía llegar a ser la vida. Solo unas horas antes, Joshua, su novio, y Corelia estaban vivos, y todo era fiesta y felicidad, pero ya no estaban. Un asesino desalmado les había arrebatado la vida de manera brutal, y aunque había logrado sobrevivir, era casi seguro que ella sería la siguiente víctima. Aquel último pensamiento que tuvo la llenó de temor y empañó la belleza del hermoso espectáculo que tenía frente a sus ojos. Así que se retiró de la ventana y cojeando llegó hasta la cama y se dejó caer de espaldas sobre el colchón que como una suave nube la recibió. La imagen de Joshua gritándole que escapara comenzó a dar vueltas en su mente. Recordó los cortos pero mágicos momentos de su corta relación, cada detalle que Joshua tuvo con ella, pero sin duda era imposible para ella borrar de su memoria aquella escena heroica en que Joshua dio la vida para salvar la suya. Ese recuerdo hizo que estallara en llanto y abrazara un cojín color rosa de los que había sobre la cama. Quería dormir un poco y olvidar todo aquello, aunque fuera por unas horas, pero los minutos pasaban y solo daba vueltas sobre la cama sin lograr conciliar el sueño. Finalmente decidió quitarse aquel uniforme y ponerse una pijama. Quizá le ayudaría, así que se sentó sobre el borde en el lado derecho de la cama durante unos segundos. Luego se puso de pie y cojeando caminó hacia un pequeño cuarto cuya puerta estaba al lado derecho de la cama y permanecía abierta. Una vez junto a la puerta, Dana alcanzó el interruptor de la luz con su mano derecha y frente a ella se hicieron visibles varios guardarropas cuyo contenido ponía en evidencia que nunca le había faltado nada. Al lado izquierdo había un mueble de madera color café de al menos 4 metros de largo y 2 de alto, con 5 divisiones que iban de lado a lado, y sobre ellas había tacones, botas y tenis de todos los colores. Al fondo frente a ella, otro mueble del mismo color guardaba sus jeans y chaquetas de diferentes marcas y estilos. Entre el mueble del fondo y la pared había un espacio que era ocupado por un espejo enorme que iba desde el piso hasta el techo. El guardarropas del lado derecho había sido destinado a blusas y vestidos para todo tipo de ocasión. En el centro del pequeño cuarto estaba ubicado un pequeño pero hermoso mueble puff en cuero color marrón. Dana se dirigió hacia el lado derecho y se detuvo frente a los vestidos. El mueble del lado derecho, aparte de contener blusas y vestidos, también contaba en la parte de abajo con varias gavetas en donde guardaba su ropa interior y sus pijamas. Y era precisamente lo que ella buscaba,
una pijama para deshacerse de aquel pantalón y la camisa que Tyson le proporcionara horas antes y que no hacía más que recordarle su tragedia. Primero se quitó la camiseta y luego el pantalón, quedando totalmente desnuda, ya que antes de ducharse en el complejo militar donde fue interrogada, Dana arrojó en la basura su ropa interior que estaba hecha un asco por el lodo. Luego abrió la primera gaveta y tomó una pijama de 2 piezas que consistía en una camiseta de tirantes de color celeste con rosas estampadas y un short de color blanco con líneas celestes a ambos lados y el mismo tipo de estampado de la blusa. Cuando se disponía a vestirse con ella, instintivamente se miró en el espejo. Hasta ese momento ignoraba que su cuerpo era el fiel reflejo de una noche de horror. Su piel muy blanca acentuaba aún más la gran cantidad de heridas en su cuerpo. Lo primero que notó fue que su pierna derecha a la altura de la rodilla tenía un vendaje que cubría la pequeña herida que sufrió tras la caída. Sin embargo, no alcanzaba a ocultar la gran hinchazón ni el color morado que lucía la piel alrededor de la herida. Los codos también estaban lastimados, y las ramas con espinas dentro de la casa abandonada dejaron sendos arañazos rojizos en su abdomen, espalda y piernas. Su hermoso rostro, aparte de cansado, lucía un moretón en el pómulo izquierdo, y el labio inferior estaba aún más inflamado que antes. Dana acarició el pómulo suavemente, y aún así hizo una mueca de dolor. Luego, de la misma manera, pasó el dedo índice sobre el labio inferior. «Dios, esto se ve muy mal y seguro tardará en sanar», pensó. Luego dejó escapar un suspiro acompañado de una mueca de resignación. Se vistió la pijama y volvió a la cama. La ventana aún estaba abierta y dejaba entrar una suave y agradable brisa. Nuevamente abrazó uno de los cojines, trató de no pensar más en aquella horrible tragedia y en cambio pensó que quizás el viaje del día siguiente podría venirle muy bien, aunque eso no le permitiría estar en el funeral de Joshua, y después de lo que hizo por ella, era lo menos que podía hacer, pero estaba segura de que su padre no se lo permitiría por el riesgo que eso representaba. El asesino podría estar cerca e intentar un nuevo ataque, así que desechó esa idea y en cambio pensó que tal vez cambiar de universidad le vendría muy bien para olvidarse de todo lo que había pasado. Pero alejarse de Josh sería muy dolorosa para ambas. Se conocían desde la escuela y después de la universidad planeaban tener su propia clínica. Incluso también pensó que irse a terminar su carrera de medicina al exterior no era una mala idea. Sin embargo, esto también significaba dejar atrás a la familia y a Josh. Dana hubiese querido seguir elaborando planes a futuro. Pero de repente, hubo un ruido. Fue como si todos los trastes de la cocina hubieran caído al mismo tiempo sobre el suelo. Y de golpe, Dana se deshizo del edredón y quedó sentada sobre la cama. El corazón latía deprisa y su respiración estaba agitada. Creyó escuchar un leve grito, por lo que se quedó en total silencio durante algunos segundos. Pero lo único que se percibía en el ambiente era una paz abrumadora. Los rayos de luz tenue de la luna entraban a través de la ventana e iluminaban la habitación, y el aire que entraba por esta de repente era demasiado frío. La rodilla le dolía aún más que antes. Aún así, con algo de dificultad, Dana abandonó la cama y se dirigió a la ventana con la intención de cerrarla. Pero cuando se disponía a hacerlo, algo en el patio llamó su atención y tuvo que contenerse para no gritar. Un farol ubicado en mitad del patio, muy cerca de la fuente de agua, permanecía encendido y gracias a eso pudo observar una escena grotesca. Sintió un frío helado que recorrió todo su cuerpo y su mirada se clavó en lo que parecían ser las piernas de un soldado que sobresalían detrás de la fuente. El agua que brotaba de ella ya no era cristalina, sino que ahora era roja. Alrededor de la fuente había un charco de sangre y observó que alguien parecía haber ingresado a la casa, dejando tras de sí las huellas de los zapatos impregnadas de sangre.
Con la mirada, buscó rápidamente por todo el patio a algún otro miembro de la escolta sin obtener ningún resultado. Algo grave había sucedido allí abajo, así que momentáneamente se olvidó del dolor y caminó lo más rápido que pudo hasta salir de su cuarto en busca de ayuda. Fuera de la habitación, Dana se encontró con algo muy extraño. Las luces de la casa se apagaban y se encendían como si alguien estuviera jugando de manera traviesa con los interruptores, lo cual le daba un matiz aterrador a la casa y a la situación. Así que Dana avanzó muy cerca de la pared, caminando de puntitas con mucho sigilo, procurando no hacer ningún ruido, hasta llegar cerca de las barandillas de metal junto a las escaleras. En el primer piso, también las luces continuaban en aquel juego de encenderse y apagarse de manera intermitente. Pero gracias a eso, desde su posición, pudo asomarse un poco para ver cómo una densa nube de neblina se colaba lentamente por debajo de la puerta y venía acompañada de un frío que se metía en los huesos como una aguja. Una neblina y un frío que resultaban muy familiares para Dana y que le recordaron de inmediato al asesino. El aroma de aquel monstruo estaba en el aire. Ella podía percibirlo, así que se imaginó que el asesino ya estaba dentro de su casa. Se acercó un poco más a la barandilla del balcón, tratando de ver si el asesino estaba en la planta baja. Al hacerlo, sintió un escalofrío y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no gritar cuando vio un par de cojines blancos sobre una gran mancha de color roja y las huellas de los zapatos de alguien que al parecer arrastraba algo pesado, algo que iba dejando un rastro de sangre. O quizá una víctima herida se arrastró hacia la cocina tratando de escapar del asesino. La escena era realmente escalofriante. La sala estaba revuelta. Los cojines de los muebles estaban por todo el piso y una de las poltronas estaba volcada sobre el espaldar. Era fácil imaginar que allí en ese lugar la lucha había sido a muerte. También pudo ver desde allí unas huellas ensangrentadas que subían por las escaleras y luego seguían por el pasillo en dirección al cuarto de sus padres. Pero al final del pasillo reinaba la oscuridad, por lo que era imposible saber hasta dónde llegaban aquellas huellas. Sin embargo, lo que más terror le causó en ese momento fue ver reflejado sobre el piso de la sala la sombra de alguien que caminaba en sigilo. La sombra era reflejada por la luz tenue de alguna bombilla que permanecía encendida en la sala, lo que significaba que el dueño o la dueña de esa sombra estaba justo debajo de Dana, y si se trataba del asesino, entonces tendría que buscar otra forma de salir de la casa y escapar. Muy temerosa de ser descubierta, quiso retirarse de la barandilla. Para ese momento, la neblina iniciaba su ascenso por las escaleras, buscando invadir toda la casa, y el frío era realmente insoportable, tanto que en las barandillas ya se había formado algo de escarcha, y Dana titiritaba de tal manera que tuvo miedo de que el ruido que hacían sus dientes al chocar entre sí pudiera delatarla. Pero por desgracia, fue la neblina la que impidió que Dana viera un pequeño jarrón decorativo hecho de porcelana que reposaba sobre una mesita de madera muy cerca de la escalera y tropezó con él. Dana se esforzó por impedir que el objeto con el que había tropezado cayera, pero no lo logró, y de repente el silencio que envolvía la casa se vio roto por el ruido que provocó el jarrón al hacerse pedazos contra el piso. De inmediato Dana buscó con la mirada la sombra en la parte baja, pero no la encontró. Había desaparecido, y no saber dónde estaba la puso aún más nerviosa. Retrocedió un par de pasos y sintió como un trozo del jarrón se le incrustaba en su pie derecho. El dolor se unió al que ya sentía en su rodilla, y pudo haberla hecho gritar, pero soportó en silencio. Se inclinó un poco y retiró el trozo de porcelana de su pie, mientras una mueca de dolor se dibujó en su rostro y la sangre fluyó. Repentinamente, las luces al final del pasillo se unieron al juego de encenderse y apagarse.
Fue así como Dana logró tener algo de visión, y al mirar hacia el final del pasillo, por su mente se cruzaron las peores ideas, y un mal presentimiento se apoderó de ella, dejándola casi paralizada, al darse cuenta de que la puerta de la habitación de sus padres estaba abierta, y hasta allí llegaban las huellas de sangre en el piso, o al menos eso pudo ver porque la habitación aún continuaba a oscuras y en una calma aterradora. En ese momento se preguntó a sí misma si sus padres aún seguirían con vida, o quizás habían logrado escapar, y quizá pronto regresarían con ayuda, pensó con ilusión. Había muchos interrogantes, pero solo había una forma de averiguarlo, y era llegar hasta el cuarto. Caminó con mucho cuidado de no pisar sobre los filosos trozos de porcelana, y se recostó lo más que pudo a la pared para no ser vista desde la planta baja. Luego, nuevamente en puntitas, caminó siguiendo las huellas ensangrentadas y dejando también las suyas, ya que la herida en su pie derecho emanaba bastante sangre. A cada paso que daba, su corazón latía más deprisa. Su respiración agitada se convertía en humo blanco al contacto con el aire frío de la casa. Un frío que le causaba pequeños espasmos y la obligaba a darse abrazos a sí misma tratando de darse calor. Sin darse cuenta, en pocos segundos, ya Dana era presa del pánico y avanzaba con los ojos a punto de salirse de sus órbitas. Su mirada estaba atenta a cualquier movimiento tanto adelante como a su espalda. Pasó junto a la sala que estaba antes de la habitación de sus padres, y las cortinas del balcón, agitadas bruscamente por el viento, parecían advertirle del peligro. Pero ya no había marcha atrás, tenía que continuar, y así lo hizo. Solo que, a menos de 2 pasos de la puerta de la habitación de sus padres, las luces se apagaron y ya no volvieron a encenderse, dejando a Dana en una total oscuridad, lo cual la obligó a caminar mucho más despacio hasta llegar a la habitación. La puerta estaba a medio abrir. En el interior, la oscuridad era aún mayor que en el pasillo debido a que las cortinas estaban cerradas. «¿Mamá?», dijo en susurro después de asomar su cabeza con mucho cuidado dentro de la habitación, pero no obtuvo respuesta ninguna. Entonces se animó a empujar un poco la puerta y dio un primer paso hacia el interior. «Mamá, papá», volvió a susurrar nuevamente, y la respuesta fue un silencio sepulcral que se rompió de repente cuando escuchó una voz que en susurro le decía: «Frío, hielo, hielo, frío». Esa voz era la misma que había escuchado en la casa abandonada, recordó, y extrañamente no sintió miedo. Aquella voz era suave, relajante, parecía lejana, y solo le causaba curiosidad saber de dónde provenía. Mientras daba un segundo paso, Dana contó con tan mala suerte que tropezó con algo que estaba en el piso, por lo que fue inevitable que perdiera el equilibrio y cayera torpemente. Sus manos impidieron que su rostro chocara contra la alfombra que cubría el piso, pero rápidamente notó que la alfombra estaba húmeda y que se trataba de un líquido algo viscoso. Quizá ella hubiera deseado averiguar qué era aquel líquido, pero de inmediato sus manos se ocuparon en otra cosa. Había caído sobre algo. Al palpar, con rapidez descubrió que estaba sobre un cuerpo, y antes de que intentara adivinar de quién podría tratarse, las luces volvieron al juego de encenderse y apagarse, lo cual fue suficiente para tener una visión rápida de la espeluznante escena dentro de aquella habitación. Lo primero que vio fue la sangre en sus manos, y luego un grito que prometía ser ensordecedor corrió por su garganta al descubrir que había caído sobre el cuerpo de su madre. Sin embargo, su mano derecha impregnada de sangre
fue más rápida y tapó su boca antes de que su grito explotara en el silencio de aquella macabra y cruel escena. El cuerpo de Marta estaba boca abajo sobre la alfombra. La pijama de seda color blanco se había vuelto de color roja por la sangre y dejaba ver múltiples heridas de puñal en su espalda. «Mamá, mamá, mamá», dijo en susurro mientras la sacudía, pero Marta no respondió. Dana se puso lentamente de pie. Las luces continuaban encendiéndose y apagándose. De esa manera, logró ver al lado izquierdo de la cama los edredones caídos en la alfombra. Y sobre las sábanas blancas de la cama estaba el cuerpo sin vida de su padre, el gran general Camilo Hernández, comandante de la Policía Nacional de Colombia. Estaba boca arriba sobre una gran mancha de sangre. Su mirada estaba perdida en algún lugar del techo, como si preguntara al Todopoderoso, ¿por qué tanta crueldad? Su cuello presentaba una enorme herida de al menos 25 centímetros, causada posiblemente por un objeto filoso y por la cual aún brotaba algo de sangre. Seguramente él fue el primero en ser atacado por el asesino, que sin darle tiempo a defenderse, le rebanó la garganta con su filosa daga mientras aún dormía. Marta de seguro despertó e intentó escapar, pero el asesino debió ser más rápido que ella. Por eso, a solo 1 metro de la puerta de su cuarto, el monstruo la alcanzó y se ensañó con la indefensa mujer, hundiéndole el puñal una y otra vez en la espalda, hasta que finalmente cayó sobre la alfombra herida de muerte. En ese momento, alrededor de Dana había tanto silencio que se podía escuchar el crujir de la escarcha que se formaba por toda la habitación debido al frío. Un frío que hacía que Dana se estremeciera bruscamente. Incluso, casi podía escucharse el galope violento de su corazón. Por unos segundos se quedó allí abrumada por el silencio y el frío, horrorizada, contemplando el triste final de sus padres, mientras como un manantial, las lágrimas corrían por sus mejillas y una sensación de impotencia le oprimía el pecho al punto de no poder respirar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Qué hemos hecho para merecer algo tan atroz?, se preguntó a sí misma sollozando y desesperada también. Pero antes de poder obtener una respuesta, un pequeño intervalo de luz le permitió ver que su madre movía una mano, y sin pensarlo 2 veces, Dana se arrojó sobre ella. «Mamá, mamá, mamá», dijo en susurro, al tiempo que la alaba suavemente para darle la vuelta hasta quedar boca arriba. Entonces, Marta abrió los ojos. Había sangre en su rostro y en varios mechones de su cabello, y de su boca salió un hilo de sangre que se escurrió por su mejilla derecha. Dana, hija, sal de aquí», dijo su madre con voz débil. «No, mamá, no te dejaré, no te dejaré. Vamos, levántate, mamita, te ayudaré, saldremos juntas», respondió Dana mientras usaba toda su fuerza para ayudar a su madre a ponerse de pie, pero le fue imposible. Su madre era una mujer de contextura gruesa, y ella, en cambio, era una chica delgada y débil. Marta usó la poca fuerza que le quedaba para acariciar el rostro de su hija, y al tiempo que 2 hermosas lágrimas de cristal rodaban por sus mejillas, dijo: «Dana, soy tu madre y debes obedecerme. Corre ahora. Sal de aquí, ángel mío. Sal de aquí, mi ángel. Vete. Sálvate, mi amor». Dana no pudo contener más el llanto, porque, aunque ella lo deseaba con todo su corazón, no tenía la fuerza necesaria para ayudar a su madre. Así que solo miró a su madre con resignación y lloró como una niña perdida en un mundo oscuro y sin salida.
Todo ha sido culpa mía. Todo es culpa mía. Perdóname, mami. Perdóname. Si no hubiera ido a ese maldito lugar, dijo entre lágrimas, pero la conmovedora escena entre madre e hija se vio interrumpida por un ruido que provenía del pasillo, que las devolvió a la realidad. Alguien parecía estar caminando sobre los trozos del jarrón que Dana había roto, y el crujir de la porcelana al romperse llegaba hasta los oídos de Dana y su moribunda madre. El miedo parecía sujetar a la asustada chica al piso de aquella habitación. Sin embargo, la débil voz de su madre la alentó. Vete, tienes que salir de aquí, mi pequeña. Sé valiente. Escapa, dijo Marta. Aquellas palabras la llenaron de valor y la ayudaron a ponerse en pie y dar los primeros pasos hacia la mesita de noche para tomar el teléfono, sobre el cual se había formado una delgada capa de hielo. Se lo acercó al oído, pero para su desgracia no funcionaba. Seguramente eso también era obra del asesino, para asegurarse de que sus víctimas no recibieran ayuda. Una rápida ojeada le bastó para darse cuenta de que todo parecía ser parte de un plan. Era fácil deducir que si el asesino había entrado en la casa, antes debió asesinar a los soldados que la custodiaban. Así que solo le quedaba salir de allí cuanto antes y correr colina abajo en busca de ayuda. Pero el ruido que acababa de escuchar le hacía pensar que el asesino estaba de camino al cuarto de sus padres buscando más víctimas, o quizás buscándola a ella. Saltar desde el balcón de la habitación de sus padres no era una buena opción. Era demasiado alto y además daba con la parte trasera de la colina, y abajo las rocas terminarían por recibirla y moriría. Así que debía pensar y actuar rápido. Para sus padres ya era tarde, igual que seguramente ya lo era para los guardaespaldas, pero ella aún tenía posibilidades de escapar y sobrevivir. En ese momento ya solo tenía dos opciones: salir de la casa corriendo por el pasillo, donde seguramente se encontraría con el asesino, o quedarse allí y ocultarse como en la casa abandonada, a la espera de que, por tercera vez en la misma noche, ocurriera un milagro y alguien llegara a rescatarla de las fauces de la muerte. En eso pensaba cuando escuchó los pasos sobre el pasillo. Los escuchó tan cerca que las opciones se redujeron a una sola: ocultarse lo mejor posible. Dana dio una zancada y pasó sobre el cuerpo de su madre, quien la miró ya resignada a su suerte. Luego caminó en puntitas, pero con rapidez, hacia un pequeño cuarto que funcionaba como vestidor, y allí buscó el closet de madera en donde su madre guardaba sus mejores vestidos. Abrió las dos puertas plegables, se introdujo en el mueble, pero no cerró por completo la puerta, de manera que desde adentro pudiera ver al asesino si se acercaba. Luego usó los vestidos para ocultarse de la vista de su victimario. Para entonces a Dana le era imposible controlar los espasmos que le producía el frío, y tuvo que morder la tela de uno de los vestidos para evitar que el titiritar de sus dientes la delataran. Afuera de la habitación, los pasos avanzaban lentamente por el pasillo, y segundos después, las luces que alumbraban de manera intermitente le permitieron ver una figura aterradora que daba sus primeros pasos hacia el interior de la habitación. A pesar de la neblina que dificultaba un poco la visión, desde su escondite, Dana pudo ver que vestía un abrigo negro que llegaba hasta la mitad de las pantorrillas, pantalón oscuro quizás color negro, botas negras salpicadas de sangre. En la mano derecha llevaba puesto un guante blanco ensangrentado, y con esa misma mano sostenía un enorme puñal impregnado de sangre. Una capucha le cubría la cabeza e impedía verle el rostro. No cabía duda. Era él, el hombre del guante blanco. Tal como se lo había prometido solo unas horas antes, había regresado para terminar su trabajo. El asesino se detuvo en la entrada del cuarto y movió la cabeza a izquierda y derecha como buscando algo. Luego avanzó, y Dana ya no pudo ver lo que hacía. La alfombra de la habitación le impedía escuchar sus pasos,
por lo que cada segundo que pasaba, su angustia y desesperación eran mayores. Dana apartó por unos segundos la vista de la puerta para acomodarse en una posición más cómoda. Pero cuando volvió la vista a la puerta, tuvo que taparse nuevamente la boca para no gritar, pues el asesino apareció de la nada. Estaba justo ahí, parado en la puerta que conducía al cuarto donde ella permanecía oculta. Desde ahí pudo ver la horrible máscara que le cubría el rostro. También pudo ver con claridad que el monstruo sostenía con la mano derecha el puñal y con la izquierda tenía agarrada por el cabello a Marta, su madre, quien aún seguía con vida. Estaba de rodillas y débilmente levantaba sus dos manos tratando de liberarse de la bestia asesina. Entonces nuevamente Dana escuchó la voz que no sabía de dónde venía, pero que cada vez le resultaba más y más familiar. Dana, sálvala, tú puedes hacerlo. Frío, hielo, frío. ¿Cómo?, quiso preguntarle Dana a aquella voz, pero no pudo porque lo siguiente que escuchó fue la voz amenazadora del asesino. Te dije que te encontraría. Sé que estás ahí. Sal ahora, dijo con una voz gruesa que parecía provenir del más allá, mientras levantaba la mano derecha con la daga empuñada y con la firme intención de terminar con la vida de su madre. Dentro del closet, Dana temblaba de frío y de impotencia. Las lágrimas corrían sin control por sus mejillas. Estaba atrapada y sin salida, así que decidió dar su vida a cambio de la vida de su madre. Quizás a eso se refería la voz que había escuchado. Quizá si se entregaba el asesino no le haría daño a su madre. Pero antes de que pudiera poner en marcha su plan, vio cómo el puñal descendía para incrustarse de manera brutal en el pecho de Marta, quien con su último aliento de vida tomó con sus manos la del asesino, al sentir cómo el puñal le desgarraba la piel en su pecho, y abrió la boca para dejar escapar una bocanada de sangre justo en el momento en el que un grito ensordecedor rompía con el silencio de la habitación. ¡No! ¡Mamá!, gritó Dana al tiempo que empujaba las puertas del closet con una fuerza tan brutal que las arrancó de su lugar. Las luces empezaron a encenderse y apagarse con más rapidez. El espejo que cubría la pared se rompió en 1000 pedazos que se esparcieron por toda la habitación. Zapatos y vestidos volaban de un lugar a otro llevados por un viento frío y endemoniado que provenía del interior del closet, y desde allí también una gruesa capa de escarcha helada se extendió por el mueble crujiendo a su paso. Luego alcanzó las paredes y el piso avanzando con rapidez. Pero la atención del asesino se centró en Dana, quien venía saliendo del closet y lo miraba con una furia salvaje en sus ojos mientras caminaba hacia él despacio pero con decisión. Su apariencia había cambiado por completo. Su piel era más pálida que nunca y estaba protegida por una capa de hielo que formaba una hermosa y blanca armadura que no solo le cubría el cuerpo, sino también su rostro. Su brillante cabellera negra lucía blanca como la nieve más pura, y sus hermosos ojos negros habían cambiado a un color azul claro como el agua de un mar en calma. Entonces el asesino sacó la daga del pecho de Marta y dejó caer pesadamente el cuerpo sobre la alfombra para ir al encuentro de Dana. Ella y él se encontraron a mitad de la habitación. Él la tomó por su blanca cabellera y lanzó la primera estocada, pero la capa de hielo que cubría su cuerpo no permitió que el puñal cumpliera con su misión. Sin embargo, el asesino lo intentó una y otra vez con más fuerza y rabia. Mientras él intentaba inútilmente apuñalarla, ella aprovechó y con su mano derecha le arrancó la máscara, dejando un horripilante y cadavérico rostro quemado en su totalidad. No tenía nariz y parte de su dentadura estaba expuesta, al igual que los ojos que estaban por fuera de sus órbitas. Pero ya Dana no sentía miedo.
solo había en su interior un deseo enorme de vengar la muerte de sus padres, y la de Joshua, y la de Corelia, y las de todas aquellas víctimas que cayeron en las garras de aquel despiadado ser. El monstruo hizo un intento más con su puñal, y este se partió al chocar contra el hielo que la protegía. Fue en ese momento que la mano izquierda de Dana tomó la mano que sostenía parte del puñal con tal fuerza que el asesino dejó escapar un gruñido de dolor, al tiempo que soltaba la parte de la daga que aún sostenía. La mano derecha de la bestia aún la tenía agarrada por el pelo, así que Dana usó la derecha y también le agarró la muñeca. Las manos de ella estaban tan frías que a través del grueso abrigo le quemaban la piel al asesino. Además, Dana ejercía una fuerza descomunal sobre ellas, así que el asesino no tuvo más remedio que soltar su cabellera y lentamente, entre gruñidos de rabia y dolor, se doblegó hasta quedar de rodillas ante ella. Dana lo miró a los horribles ojos y en susurro dijo: hielo y frío, frío y hielo. Entonces el asesino vio y también sintió cómo el hielo le subía por las manos, punzándole los huesos como 1.000.000 de agujas y quemándole la piel como aceite hirviendo. Lanzó un quejido de dolor y trató de liberarse, pero Dana era más fuerte que él. ¡Maldita! Este no es el final. Volveré, te lo juro. Volveré desde el mismo infierno y te mataré, dijo el asesino retorciéndose de dolor. No lo creo, respondió ella, al tiempo que soplaba aliento frío con su boca sobre el rostro deforme de aquel ser, y su aliento se convirtió en hielo que empezó a cubrir al asesino. Luego su mano derecha liberó la de aquel monstruo que ya estaba congelada, y al cerrar su puño con fuerza, el hielo formó sobre su mano una puntiaguda estaca. Y si pudieras regresar, yo estaré esperándote para enviarte de regreso, agregó Dana al tiempo que con fuerza hundía su puño en forma de estaca en el pecho de la bestia, quien de inmediato dejó de convulsionar y se quedó inmóvil, mientras el hielo lo cubría por completo, hasta dejarlo convertido en una estatua inerte. Dana se acordó de su madre y abandonó su carnicería para correr hacia ella. Se arrodilló sobre el piso y la tomó en sus brazos. «Resiste, mamá. Por favor, resiste», suplicó Dana entre lágrimas, y aunque su madre estaba plácida y sin vida, inexplicablemente ella escuchó la voz de Marta. «Dana, Dana». Primero la voz de su madre era débil y distante, como si proviniera del más allá. «Sí, mami, aquí estoy. Resiste, conseguiré ayuda». «Dana, Dana, hija». Luego escuchó la voz de Marta más y más fuerte. «Mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dana, Dana, mamá, mamá», gritó Dana y abrió los ojos totalmente agitada para encontrarse con el rostro angustiado de su madre, que estaba sentada sobre el borde de su cama y a quien abrazó con todas sus fuerzas. «Tranquila, hija, tranquila. Solo ha sido una pesadilla», dijo Marta abrazándola con ternura. «Era tan real, mamá, era tan real», dijo Dana entre lágrimas. «Ya terminó, hija, ya terminó», respondió Marta acariciando con cariño la espalda de Dana, al tiempo que lanzaba una mirada suplicante a su esposo. «Mi general, todo está bien. Escuchamos gritos», preguntó agitado el sargento Venegas, quien apareció a la entrada del cuarto con su pistola Prieto Beretta en la mano derecha, listo para entrar en acción. «Todo está bien, sargento. Mi hija ha tenido una pesadilla», respondió el general, quien estaba parado junto a la ventana, observando que, aunque era una noche fresca, extrañamente en el marco se había formado una gruesa capa de hielo, y le resultaba aún más extraño ver cómo una densa pero delgada capa de neblina trepaba por la pared y escapaba lentamente a través de la ventana. Desde la puerta el sargento no solo observó que la neblina escapaba a través de la ventana, sino también a través de la puerta y desaparecía a mitad del pasillo. También notó que la temperatura dentro de la habitación era absolutamente más baja que en el pasillo y el resto de la casa. Por eso dio un paso hacia el interior,
y allí vio cómo su respiración se convertía en humo blanco. Se estremeció y al tiempo que se daba un pequeño abracito a sí mismo, miró al general y exclamó: «¡Por todos los cielos! ¡Qué frío hace aquí adentro!». «Lo sé, sargento», corroboró el general Hernández, tratando de restarle importancia a una situación que ya era muy evidente. «Marta, será mejor que Dana pase la noche en nuestra habitación. Encenderemos la chimenea y buscaré una pijama para que se deshaga de esa ropa», terminó diciendo el general al darse cuenta que su hija se había quedado dormida aún vestida con el uniforme militar. «Señora Marta, yo voy a traer mantas. Creo que le harán falta», dijo Irene, quien despertó con los gritos de Dana. Corrió hasta la habitación y en ese momento estaba parada junto a la puerta, y desde allí fue testigo de aquella extraña situación. «No, Irene, por favor encárgate tú de encender la chimenea y trae una pijama para Dana. Yo me haré cargo de las mantas», sugirió Marta, quien sentada en el borde de la cama también percibió que Dana estaba extremadamente fría y la cubrió con una de las mantas que había sobre la cama. Luego se apresuró a sacarla de aquel cuarto. «Está bien, señora», respondió Irene y se marchó a cumplir los deseos de la jefa de la casa. «Dana, ven conmigo, hija. Haré un lugar para ti en nuestra habitación junto a la chimenea. Así estarás cómoda y caliente», dijo Marta a su hija, al tiempo que la ayudaba a levantarse de la cama. La rodilla le dolía mucho más que antes de quedarse dormida, por eso caminar resultaba una gran tortura para ella. Aún así, con el apoyo de su madre, finalmente logró caminar hacia la puerta. Mientras caminaba, un detalle llamó la atención de Venegas, quien con gran sorpresa se quedó observando que la larga cabellera de Dana, de la mitad hacia abajo, era blanca, casi resplandeciente, y a medida que ella avanzaba, el blanco iba desapareciendo gradualmente hasta que el pelo recuperó su color negro natural justo cuando Dana finalmente abandonaba la habitación cojeando y apoyada en el hombro de su madre. En el próximo episodio, una gran sorpresa le espera a la sombra en medio de la inhóspita y peligrosa selva entre Colombia y Panamá. Si te ha gustado este video, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio del Guardián de las Llaves del Cielo. Muchas gracias por tu visita al canal. Hasta pronto.